Buenos días, hermanos. Es un privilegio tener a nuestro Dios. Él es un Dios de pactos y Él nos ha elegido en esta mañana. No estamos aquí de casualidad. El Señor nos ha escogido con un gran propósito de ser también sus discípulos. Hoy habemos pocos y saben que me llamó la atención porque conté y habíamos 12, pero una hermana más, ahora somos 13. Un remanente especial para Dios. Y en esta mañana, como dice la canción, dice: Dios es un Dios de pactos que guarda ¿qué? Sus promesas y cumple su palabra, que guía ¿qué? Nuestro camino. Por eso hoy estamos aquí. Hemos venido para aprender, para adorar a Dios a través de nuestra vida. Pero quisiera hacerles una pregunta para iniciar mi tema en esta mañana. ¿Qué es un pacto? Un compromiso, dice alguien. Podríamos decir también que es un acuerdo entre ¿qué? Entre dos partes, porque no puede haber un pacto solamente con una persona. Y ese pacto lo ha cumplido Dios entre Él y nosotros. Y eso es lo que Él ha venido hoy a compartirnos en esta mañana. Hay pactos, y ese pacto se hace a través de una promesa. Y es algo que nosotros tenemos que cumplir. Porque cuando una de las dos partes no cumple, ¿qué pasa con ese pacto? Se daña, se quiebra, ¿verdad? Ese compromiso. ¿Sabían ustedes que la palabra pacto viene de dos palabras griegas, que son berit y diateke? Esas dos palabras significan promesa, precisamente. Y la palabra de Dios es un ¿qué? Es un pacto, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y uno de los ejemplos más tradicionales que se encuentran en la Biblia son los 10 mandamientos, que es el pacto que Dios nos dejó a cada uno de nosotros, y si lo seguimos, si lo obedecemos, Dios vamos a ser muy bendecidos. ¿Por quién? Por nuestro Dios. Quiero que busquemos en esta mañana, pero antes de iniciar quisiera nuevamente pedir la invocación de Dios. Oremos. Amante y bondadoso Padre, alabado Señor y glorificado sea tu nombre. Hoy estamos un remanente, un grupo de tus hijos, Señor, delante de tu divina presencia, porque deseamos, Señor, escuchar tu palabra, atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que de nuestra boca, Señor, salgan palabras de vida y no de muerte. Ayúdanos, Señor, a cumplir ese precioso pacto que tú has dejado a través de tu palabra, a través de tus promesas, que puedan ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero que vayamos nuevamente a la fuente, en la palabra de Dios, a Romanos 4:17. Quisiera que un hermano me lo leyera nuevamente, porque quiero que salgamos de aquí con esa promesa en mente que Dios le hizo también a Abraham. ¿Qué dice Romanos 4:17? Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces dice el Señor: te he puesto por padre de muchas ¿qué? Naciones. ¿A quién se estaba refiriendo Dios allí? A Abraham. ¿Y cumplió Dios la promesa? Sí, dice después: y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Pero déjenme decirles también que debo aclarar que esta práctica también puede ir en contra de nosotros. Cuando llamamos las cosas que no son la voluntad de Dios, sino que son del adversario, el diablo, y las llamamos como si fueran una realidad. De hecho, el mundo parece estar adicto al desastre, y hay varios ejemplos. Si nos detenemos a pensar o a escuchar lo que dicen las personas que están a nuestro alrededor,
escuchamos mucho desastre hoy en día. Llamamos ¿qué? Cosas negativas a través de nuestra boca. Y un ejemplo de ellos es cuando una persona, por ejemplo, ahorita se está hablando mucho del Zika, que es una enfermedad viral que está dando a muchas personas a través de ¿qué? De un mosquito. Y alguien puede ser picado y de pronto empieza allá en su mente a maquinar, ay, ¿será este mosquito el Zika que ya me va a traer esta enfermedad? Entonces empezamos a traer a nuestra mente cosas que negativas porque pensamos, estos son los síntomas que yo estoy sintiendo, tal vez el mosquito ya me picó. O en otras palabras, podemos escuchar también a alguien que dice, uy, en mi empresa están botando a los empleados, están despidiendo. ¿Será que yo seré uno de ellos? ¿Será que yo seré el próximo? Empezamos ¿qué? A maquinar eso en nuestra mente. Estamos trayendo cosas que negativas cuando todavía no han ocurrido. O lo que es peor, a veces vemos noticias también. ¿En dónde? En la televisión, en la radio, en los medios de comunicación. Y hay muchas personas a veces que sufren de migraña. Y entonces comienzan a decir en la televisión que las personas que sufren de dolor de cabeza fuerte, que sienten esto, entonces que tienen un tumor, ¿qué? En el cerebro. Y la persona llega a tal punto que se enferma de verdad, sin tener aún ¿qué? La enfermedad. Y eso es una realidad en nuestros días. Así que estamos llamando a las cosas que no son como si ya fueran. Temen lo que aún todavía no ha ocurrido, no ha pasado. Y con su actitud negativa o con su falta de fe, están ellos declarando su propio futuro. Estamos arruinando nuestro futuro. Porque el Señor dice que la abundancia del corazón o de nuestra mente habla ¿qué? La boca. Y todo lo que traigamos a nuestra mente, eso es lo que nosotros va a salir también a través de nuestra boca. En estos días conversaba con alguien y esa persona me decía, ay, yo no quiero aceptar este cargo en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo ese talento. Y yo le decía, hermana, ¿y por qué no ora? Pídale a Dios, porque Dios es el que capacita. No, pero es que a mí todo se me olvida. Ay, mire, tengo tantas cosas que hacer que me estoy volviendo loca, decía ella. Y si las cosas siguen así, me va a dar un ataque, me va a dar un infarto. O sea, traemos a nuestra mente y pronunciamos a través de nuestra boca ¿qué? Cosas negativas. Cuando tenemos a un Dios todopoderoso, que es el que nos va a dar ¿qué? La victoria. Y si nosotros lo tenemos a Él es el que nos capacita para hacerlo. Así como Dios le dijo una vez a Moisés que fuera a predicar, y él que dijo, soy tardo ¿para qué? Para hablar, no tengo palabras, Señor. Pero él no estaba confiando en que él estaba confiando en su propia capacidad, pero no en lo que Dios podía hacer a través de él. Hace algún tiempo yo comprendí que las excusas de cualquier tipo me estancan, no me dejan ¿qué? Avanzar, no me dejan crecer. Pero la queja y la crítica son rasgos negativos también. Y cuando lo hacemos estamos dando cabida ¿a quién? Al enemigo, al diablo, así de sencillo. Debemos entender que cuando Dios nos llama a nosotros es porque Dios confía y cree en nosotros. Antes de que nosotros se lo pidamos, ya Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Así que solamente tenemos que decir, Dios, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto, Señor, capacítame, úsame. Estoy para tu servicio. Hablemos palabras de fe, como dijo el Señor Jesús. Porque mi palabra es que dice el Señor a través de su palabra, es vida. Y veamos lo que dice en Hebreos 4:12. Si algún hermano lo tiene, por favor me lo puede leer. Hebreos 4:12. ¿Alguien lo encontró? Si no, yo lo leo. Hebreos 4:12. Dice la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Entonces ahí está la solución, ir a la fuente, a la palabra de Dios. Dice, porque ella es que viva y eficaz, es efectiva. La palabra de Dios es funcional. Si nosotros estamos decaídos, la palabra de Dios nos da ánimo, es energizante, más aguda que una
espada de dos filos. Cuando nosotros vemos una espada y alguien que la va a usar en contra nuestra, todo nuestro ser que tiembla, ¿verdad? Porque ella traspasa, y en el momento en que traspase podemos que morir. Pero en este caso, la palabra de Dios no es muerte, es vida. Amén. Mateo 26, versículo 41. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo 26, versículo 41? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Muy bien, entonces dice velad y esperad. ¿Qué significa eso? Velad y esperad. Ser pacientes, estar atentos, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos que alguien va a venir, estamos pendientes, arreglamos la casa, lo más bonito que sea. Pero también nosotros nos aseguramos, en el caso contrario, si oímos de que hay muchos ladrones alrededor y que han estado robando, ¿qué hacemos nosotros? Aseguramos la puerta de nuestra casa. El Señor también nos pide. Hay un adversario que es el diablo, que siempre está atento a ver cuáles son nuestras debilidades, nuestras flaquezas para hacernos ¿qué? Caer. Pero el Señor dice, estar atentos, bebed de mi fuente, que ella es viva y eficaz. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra ti? Nos dice el Señor. Hace algún tiempo atrás, yo descubrí que tenía un problema. Y esta mañana lo tocaba el hermano en la escuela sabática. Y es ser muy perfeccionista. Y cuando somos demasiado perfeccionistas, nos fijamos en las cosas más pequeñas y somos muy meticulosos. Y queremos que todo salga como nosotros lo estamos percibiendo. Y cuando las cosas no salen así, sufrimos, a veces nos autocriticamos y empezamos a criticar también a los demás. Y ese era uno de mis graves problemas que yo tenía. Quería hacer las cosas perfectas, meticulosas. Pero cuando estaba estudiando este tema, me di cuenta o descubrí que el perfeccionismo no es tanto el ser meticuloso en las cosas o ser demasiado ordenado o estricto. No, no es tanto eso. Dicen los psicólogos que se trata de miedos que nosotros tenemos internamente. ¿Miedo a qué? A cometer un error. ¿Miedo a qué? Miedo al éxito. Miedo a decepcionar a los demás. Miedo al fracaso. Y fue allí cuando entonces alguien me hizo caer en cuenta y me dijo, tú no puedes exigirle que todas las personas caminen o hagan las cosas como tú quieres. Tienes que pedir la ayuda de ¿quién? De Dios. Y tomé ese consejo. Fui a los pies del Señor y encontré en uno de sus versículos que dice en Deuteronomio 1:29, confía en mí, pon fe en mis promesas. Esforzaos y cobrad ánimo, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová estará siempre ¿qué? Con nosotros. Jehová estará siempre contigo. Entonces, ¿por qué tener miedo si Dios es el que nos capacita? Y Deuteronomio 31:6 que dice, esforzaos ¿qué? También por nada estéis ¿qué? Afanosos o angustiados. A veces tenemos problemas, dificultades, y lo primero que hacemos que desesperarnos o irle a contar al compañero, al amigo, a ver qué podemos hacer, pero no vamos a la fuente, al dador de todo, que es Cristo Jesús. Hace 9 años yo recibí, le voy a pedir a mi esposo me busque ahí en la cartera, un libro cuyo título lo tenemos hoy y se llama Esta boca es mía. Permítanme. Cuando yo recibí ese libro, me lo regaló una compañera, no era dentista, pero ella siempre me hablaba de Dios. Y me dijo, este va a ser un regalo que te voy a dar y espero lo disfrutes. Y algún día tú tengas un tema de allí. Eso quedó sonando aquí, en mi mente. Ella se llama Royce Meyer, es una predicadora de otra iglesia. Y ella dice que la solución a nuestros problemas está ¿en dónde? En la boca. Y yo diría, en nuestra mente, porque todo lo que llega a la mente sale a la boca. Y es a través de este libro que yo aprendí también de que toda situación que nosotros tengamos, tenemos que ir a
las promesas del Señor y hacerlas una realidad en nuestra vida. Y así nosotros, como el Señor fue victorioso o es victorioso, vamos a ser victoriosos en su nombre. Amén. Esta persona dice que cuando ella predicaba, cada vez que terminaba un sermón, ella tenía un problema. Siempre venía algún hermano y le hacía una objeción. Y como ella era un carácter también un poco fuerte, ella dice que se metía cada vez en un problema, en otro problema. A veces se enemistaba con los hermanos y tenía que ir a pedir perdón 1, 2 y hasta 3 veces. Y ella dice, vivía con ese conflicto en mi mente y a veces hasta eso me avergonzaba porque yo decía, ¿cómo que siendo una predicadora del Señor y no estoy dando un ejemplo? Sino que cada vez me meto ¿qué? En dificultades, en problemas. Y el esposo también le llamaba la atención a ella. Dice, mi amor, ¿por qué siempre después de la predicación tú sales enemistado con alguien y tienes que llorar e ir a pedir perdón? Pero ella dice que una vez ella en uno de sus encuentros con el Señor en horas de la mañana estaba haciendo el culto y dice que a través de su palabra el Señor le dijo a ella, Royce, yo no puedo seguir bendiciéndote hasta que tú no confíes en mí, en mis promesas. Tienes que aprender a vivirlas. Y ella dice que se quedó pensando en uno de los versículos que ella estaba leyendo. Y era 2 Corintios 5:17. Quiero que lo busquemos en esta mañana, porque el Señor también nos está hablando a cada uno de nosotros. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muy bien, ella estaba leyendo eso y se quedó pensando, dice, Señor, yo quiero ser una nueva criatura en ti. Por tanto, las cosas viejas que borrón y cuenta nueva ya pasaron. Hazme una nueva ¿qué? Criatura. Que yo pueda ser un ejemplo para testificar acerca de lo que tú puedes hacer en mí. Que sea una persona transformada, una persona nueva. Y ella comenzó a hacer una lista de declaraciones. Si ustedes ven este libro, alguien me decía, uy, pero qué cantidad de versículos. Y cada una de esas aplicaciones que ella hace, la hace a nivel muy personal. Y eso fue lo que me llamó la atención. Hay otra promesa que ella extrae de la Biblia y se encuentra en 1 de Pedro 5:7. Y ese era uno de sus problemas que ella tenía, juzgar, y eso lo vimos esta mañana, estar acusando al hermano, que hizo esto, que no hizo aquello, que no cumplió esto. Y eso es muy dado a nosotros. Así que ella empezó a hacer una realidad este versículo y le repetía cada vez, cada mañana. ¿Y qué decía ella? He hecho toda mi ansiedad ¿sobre qué? Sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de mí. Y el otro que se encuentra en Juan 8:15, que es otra promesa muy linda, dice, no juzgo con carnalidad a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, porque yo soy una mujer que espiritual, decía ella, y no debe ser juzgada por nadie. ¿Que me juzgue quién? Dios. Y a veces son muy dados a eso. Otra de las promesas que ella hizo realidad en su vida es la que se encuentra en Isaías 53, versículos 3 y 4. Hoy estamos hablando de las promesas. Y esas promesas son para cada uno de nosotros también. Ella a veces se angustiaba, tenía como todos dolores de cabeza, a veces vienen problemas, vienen dificultades. Pero ella se ponía a pensar en esta preciosa promesa, que Dios fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, y fue experimentado ¿qué? En quebranto. Y ella se ponía a pensar, si el Señor sufrió todo el dolor no me puede agobiar a mí, porque Cristo ya lo sufrió por mí, Cristo ya padeció por mí. Y entonces Él me va a ayudar ¿a qué? A pasar esta prueba, esta dificultad. Así que cada vez que nosotros vayamos a esta fuente divina, a la palabra de Dios, tenemos que hacerla parte de mi vida. Que yo pueda decir, Luz Mari, o Daniel, Gloria, cada uno de los que estamos aquí, Señor, en este momento estoy leyendo tu palabra y haz que eso sea parte de mi vida. Cuando nosotros, decía el hermano también esta mañana,
comenzamos a tener una convivencia con Dios, el Señor va haciendo ¿qué? Cambios en nuestra vida. Dice, como un hombre es en su corazón, así es él. Por lo tanto, todos mis pensamientos son positivos. No le permitiré al diablo usar mi espíritu como un recipiente de basuras, meditando en cosas negativas que él me ofrece. Así no dice el versículo, pero eso se encuentra en Proverbios 23:13, donde dice que no rehuses corregir al muchacho, porque si lo corriges o castigas con vara, no morirá. Entonces, ella decía, señores, muchas veces yo tengo que sufrir, pasar las consecuencias de mi actitud, decía ella, pero yo no quiero seguir siendo una persona como negativa. Cambia mi corazón, porque si yo cambio, otras que también van a cambiar. Depende de qué, de mi actitud. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, que nosotros reflexionemos y pensemos cuál es mi mayor debilidad y vayamos a la fuente, al que nos da vida y no muerte. Vayamos a la palabra de Dios y Dios, que Él es la vida. Esta fue la primera lección que ella aprendió a través de este libro, y que cuando yo empecé a leerlo también me impactó a mí. Y deseo que en esta mañana cada uno de nosotros también podamos llamar a las cosas que no son y que Dios las muestra a través de su palabra como si ya fueran. Pero las cosas que son ¿qué? La voluntad de Dios, no del enemigo, no del diablo. Yo creo firmemente que cuando nosotros confesamos y declaramos a Dios su palabra, esta nos ayuda cada día a atesorarla, a guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, porque de Él es que emana ¿qué? La vida. Y cuando nosotros declaramos o confesamos a Dios cosas o nuestras debilidades, Él nos va a ayudar a hacer un cambio, porque estamos proclamando que la voluntad de Dios se haga en cada uno de nosotros. Muy bien, en el Antiguo Testamento el Señor le ordenó también a José que meditara en ¿qué? En su palabra, y que hiciera la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? Cuando nosotros escuchamos la palabra y la obedecemos. Porque a veces somos muy buenos en escuchar, pero no queremos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Hacemos lo contrario, como decía el apóstol Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago, ¿cierto? Muy bien. El salmista David, en Salmos 1:2, busquemos Salmos 1:2. El salmista decía en Salmos 1:2 que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en ella meditamos día y noche. Yo no sé si nosotros lo hacemos en la mañana, cuando antes de irnos a trabajar, nosotros leemos una porción de la Santa Palabra, o cuando ya nos vamos a acostar. Gloria a Dios si lo hacemos, pero si no lo hacemos, el Señor nos está llamando, invitando para que lo hagamos. Porque solamente así, nutriéndonos de Él, podemos allá dar vida y no muerte. Producir palabras positivas y no palabras ¿qué? Negativas. Y eso era lo que hacía el salmista David, por eso halló gracia ante los ojos de Dios. Quiero que vayamos ahora a Génesis 17:5. Y aquí nos vamos a centrar en esta mañana porque ese es el tema. ¿Qué dice? Y no se llamará más tu nombre Abraham, Abraham. sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Muy bien. O sea que no se llamaría más que Abraham, sino que se llamaría Abraham. Mire que el Señor agregó algo a ese nombre. Y también le dice en Génesis 15:16, busquémoslo. Versículo 15 y 16, y ahí mismo del 17. ¿Qué dice el 15? Digo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no le llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de ¿qué? De naciones, reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón:
¿a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo? Y Sara ya de 90 años habrá de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá viva Ismael delante de ti. Veamos que al comienzo no creyeron, ¿cierto? Sobre todo Sara se rió y dijo: yo ya tan viejita. ¿Y Abraham cuántos años tenía? Sí, ya estaba para ir a dónde, a la tumba. Muchos de nosotros no llegamos siquiera a los 100 años. Ya a los 75 estamos como con bastón, que no podemos, ¿cierto? Pero es un privilegio. Yo me ponía a pensar a la edad de que ellos llegaron. Sin embargo, a esa edad de 90 y pico y 100 años, Dios les hace una promesa, hace un acuerdo con ellos dos. Ella va a ser ¿qué? Madre de naciones, y él también va a ser padre de ¿qué? De multitudes. Pero Abraham se pregunta: ¿y cómo, Señor? Si el único que vive aquí, en mi finca, en esta casa, es un agregado, yo no tengo hijos. Pero el Señor le dice: vas a tener a alguien que no es ese agregado como heredero, el que va a ser alguien de tu propia sangre. Porque Sarai, que era una mujer estéril, ahora será una mujer fértil. Esa era la promesa que Dios estaba haciendo, y por eso cambió sus nombres. Cada vez que ellos escuchaban el nombre nuevo que Dios les había asignado, recordaban que ese pacto, esa promesa que Dios les había hecho. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Que hasta el nombre comienza a transformar, para que nosotros lo recordemos siempre a Él, de que Él sí cumple lo que Él promete. Y en ese momento, por eso el versículo dice en Romanos 1:17, la parte final, decía que llama las cosas que no son como si fueran, y las cosas que ya están muertas Él les da ¿qué? Vida. Veamos que yo me imagino que la pobre Sara, antes era Sarai, ahora es Sara, que la Sarai de antes, que no podía dar hijos, yo me imagino que era una mujer acongojada, atribulada, porque era una mujer estéril, que en ese momento era relegada inclusive por el mismo pueblo. Y Abraham, siendo ya un viejito, él dice: pero ¿por qué el Señor hasta esta hora me va a hacer un pacto, una promesa? Aunque Dios ya le había dicho muchas antes. Pero sin embargo dice que después de que el Señor le mostró el cielo, dice: mira las estrellas del cielo, así será que tu descendencia como ellos. Y en ese momento es cuando Abraham comienza a afianzar su fe. Sí, Señor, en ti creo. Así va a ser que mis generaciones. Y Sarai, ahora Sara, que significa ¿qué? ¿Qué significa Sara? Madre de naciones. No, bueno, él le prometió, eso iba a ser la promesa. Pero significa doncella, princesa. Eso significa Sara. Antes, si ella era una mujer relegada, si era una mujer que tenía una autoestima baja, porque era una mujer infértil, ahora Dios le está diciendo: tú vas a ser ¿qué? Una princesa, vas a ser una doncella, ahora vas a tener ¿qué? Hijos, y esa va a ser tu descendencia, y de ahí van a nacer ¿qué? Reyes, cosas grandes. Dios nos quiere que nosotros seamos cabeza y no cola, que seamos cosas grandes, y que de nuestra boca salgan ¿qué? Palabras de vida y no de muerte. Sus nuevos nombres tenían un lenguaje especial, y cada vez que se mencionaban sus nuevos nombres, el Señor les estaba profetizando un futuro que mejor. Y eso es lo que el Señor quiere, que si tu pasado no ha sido bueno o el mío no ha sido bueno, el Señor nos promete hoy que nos va a dar un futuro como mejor. Dice acá: Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios habla de cosas que no existen y que Él ha predicho y ha prometido como si existieran. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Creerle a quién? Al Señor. Pero a veces confiamos más en nuestro amigo, en el psicólogo, en lo que otro puede hacer, y no le creemos a quién, a Dios. Y como decía Lili, si nosotros le creemos a Dios, Él va a guiar ¿qué? Nuestro destino, Él va a guiar nuestro camino.
Vayamos ahora a la santa palabra de Dios en Amós 3:3. ¿Qué nos dice Amós 3:3? Si alguien lo encuentra, por favor, pueden leerlo. Dice, andarán dos juntos si no estuvieren de concierto. Muy bien. Para hacer un pacto significa tener dos partes, ser dos personas. Y para hacer el pacto tenemos que estar, ¿qué? En común acuerdo. Sí. Porque si no, entonces no se va a poder establecer o no se va a poder cumplir ese pacto, esa promesa. Tenemos que caminar en relación con ¿quién? Con Dios y su palabra para que ella haga un eco, una transformación en nuestra vida. Tenemos que disponernos a estar de acuerdo con ¿quién? Con nuestro Dios. En nuestro corazón, en nuestras palabras y con todo nuestro ser, con nuestra vida. De nosotros depende lo que queremos elegir. ¿Qué nos dice Deuteronomios 30:19? Vayamos a la Biblia. Deuteronomios 30:19. A los cielos y a la tierra echamos por testigos hoy contra vosotros. Os ha puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Muy bien. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces hay dos caminos, ¿sí o no? Vida, muerte, bendición o maldición. ¿Y quiénes nos toca elegir? A nosotros, porque Dios no nos va a forzar. De nosotros depende lo que queremos elegir. ¿Queremos elegir vida a través escogiendo a Cristo o queremos escoger muerte, el camino ancho, la senda ancha, yéndonos con quién? Con Satanás, o haciendo todo lo malo. El Señor desea que nuestra alma y nuestra boca sea purificada a través de su palabra. Tenemos que hacer planes, profetizar un futuro seguro, y ese futuro seguro y feliz nos lo da ¿quién? Cristo a través de sus promesas, a través de su palabra. La mayoría de nosotros a veces utilizamos mal la boca y por eso nos metemos en problemas. Y el hermano, cuando hizo este diseño, yo le pregunté él por qué escogió el fuego y el hielo, ¿no? Y él me explicaba, bueno, el fuego dice que cuando nosotros hablamos cosas negativas es como un incendio, como el fuego. Y hay que apagarlo, ¿cierto? A veces vienen otros a tratar de aquietarnos y el mismo Jesús a tratar de aquietarnos. ¿Y qué significa el hielo? Él decía, también puede ser negativo, porque cuando dejamos el hielo en nuestra boca, por un ratico está bien, ¿cierto? Emana agüita y la pasamos a pasar. Pero ¿qué pasa también con el hielo? ¿Quema o no quema? También quema. O sea que puede ser también algo negativo. ¿Sí o no? Sí. Pero esta fuente, que es el agua de vida y que representa el agua física, dice, cuando nosotros la tenemos una gran sed, ¿qué pasa con el agua? Nos limpia, ¿cierto? Nos sacia de la sed. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros purifiquemos nuestra boca a través de sus preciosas promesas, a través de la palabra. Y por eso le dije al hermano, por favor, colóquenme la palabra de Dios ahí en el centro, porque esa va a ser nuestra vida. Dice, muchos de nosotros tenemos sueños o metas que queremos cumplir, y algunas son de índole económico, otras son emocional, otras son de amistad, que nos sentimos solos, otras pueden ser también a nivel de salud, nos sentimos enfermos, y siempre pedimos algo al Señor, pero también queremos un crecimiento espiritual, no solamente cosas materiales. Y en nuestra vida siempre queremos crecer o ser bendecidos espiritualmente, pero también ¿qué? Materialmente. Si en realidad creemos en la palabra de Dios y sabemos que ellas dan poder y dan vida, nosotros somos responsables ante Dios y tenemos que ser más cuidadosos de lo que nosotros decimos y hacemos. Porque todo lo que está aquí, lo que se maquina en la mente, luego viene ¿qué? Una acción. Mateo 12:36 dice, pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas tendrán que dar cuenta en el día de ¿qué? Del juicio. Un ejemplo típico de esto
es a veces, por ejemplo, yo me encuentro en la casa, estoy haciendo los oficios, guardo un documento o una llave y en el momento en que voy a buscarla ya no me acuerdo, perdí la noción del tiempo y empiezo a buscar desesperadamente en todos los cajones, y hay expresiones que no quiero volver a repetir, que a veces nosotros decimos, esto me va a volver loca, y no debemos de decir eso, porque son expresiones como negativas. Tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame a recordar dónde lo puse, porque tú sí sabes dónde está. Y cuando he hecho eso, inmediatamente lo encuentro. A veces le sucede a mi esposo también, no supe que a dónde dejé el papel, que lo hice, y yo empiezo a buscarlo, y a veces me voy a la habitación y oro, al rato ya tuvo la respuesta. Y hace poco, ayer, antier, se le perdió un documento de algo que él había comprado y le había dicho a la persona que le había dado el documento, ya no recordaba, le dijo, no, tú no me lo has dado. Le tocó llamar a otro señor para que le volviera a dar el documento, y después de un cuarto o media hora llama a la persona y dice, Daniel, me vas a matar, dice, encontré el documento. Mire que Dios es misericordioso, y cuando uno va, inmediatamente resuelve la situación, el problema. Cuando reflexionamos sobre la vida de Josué, vemos que a través de sus años y aún ya en su senectud, al atardecer de su existencia, él fue un hombre exitoso, un hombre triunfante, que siempre confió en ¿quién? En Dios. Y veamos todo lo que a él le pasó. Nosotros conocemos la historia de José, ¿o no? ¿Sí? Y aún de Josué también, y de Moisés, de Esther, muchos personajes en la Biblia que tuvieron que pasar por pruebas difíciles, pero siempre ellos que atesoraron en su corazón las promesas y le hicieron una realidad en su vida, y Dios las cumplió, porque Dios cumple lo que promete. En esta mañana yo quisiera que reflexionáramos al respecto y que comenzáramos a decirle al Señor, Señor, yo sé que yo soy débil, que he cometido muchos errores, pero hoy estamos aquí. Hoy queremos disfrutar de tu amor, de tu misericordia. Quiero gozarme y alegrarme en ti. Cualquiera que sea la lucha o problema que tenga que enfrentar, sabemos que Dios estará con nosotros y nos va a infundir ¿qué? Aliento. Eso me hizo reflexionar y hice una oración o un poema que quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Dice así: Señor, vengo nuevamente a ti, cansada, fatigada y con deseo de hallar una luz en mi camino. Por momentos me he olvidado y tu presencia no he buscado. Reconozco, Señor, que te he fallado. Con mi boca he proliferado palabras vanas, sin sentido, que mi vida han debilitado. Dios, dame tu sabiduría, prudencia y buen juicio. Manténme vigilante y cautelosa para no caer en tentación. Que tu Santo Espíritu obre en mí el querer como el hacer por tu santa y divina voluntad. Oh Dios, necesito tu presencia, escuchar cada día tu dulce voz y apropiarme de tus promesas. Declarar así un futuro mejor. Ayúdame, Señor, a ser agradecida. Es el antídoto contra la quejumbre. Libérame de la crítica y excusas y pon en mí agua dulce. Cautiva y ordena mi mente con tus divinas palabras, haciendo gratos los dichos de mi boca. Te lo ruego, divina roca y redentor mío. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, nos ayude cada día a caer en gracia ante Él. Pero quiero terminar con un pequeño video que dura 5 o 8 minutos, no sé si el hermano lo tiene preparado, para que nosotros reflexionemos que a veces nosotros podemos estar leyendo la palabra, pero no ponerle sentido a las palabras. Y el Señor quiere en esta mañana que cada vez que nosotros abramos la palabra de Dios y nosotros escuchemos su promesa, la hagamos parte de nuestra vida y pensemos, reflexionemos lo que el Señor nos quiere decir.